Afasia, sus signos y síntomas. La afasia se define como una alteración del lenguaje ocasionada por daño cerebral. Este trastorno del lenguaje afecta la capacidad de una persona para comunicarse o entender lo que le comunican. Por lo general, se produce después de que el cerebro sufre algún tipo de lesión, como por ejemplo en el caso del famoso actor Bruce Willis, cuyo diagnóstico de demencia frontotemporal incluye el cuadro de afasia. Además de escenarios como un derrame cerebral, una lesión cerebral traumática o una afección cerebral como el Alzheimer, pueden provocarla, llegando a alterar importantemente la capacidad para hablar, comprender el lenguaje, leer o escribir. Existen varios tipos de afasia, y los síntomas pueden variar ampliamente, dependiendo del área del cerebro afectada y la gravedad de la lesión. Algunas personas con afasia tienen dificultades para encontrar las palabras adecuadas o formar oraciones coherentes, mientras que otras pueden tener dificultades para entender el lenguaje hablado o escrito. También, algunas personas pueden experimentar dificultades tanto en la producción como en la comprensión del lenguaje. Como se mencionó, las causas de la afasia son variadas, y entre ellas están la enfermedad cerebrovascular que afecta los vasos sanguíneos y la circulación sanguínea en el cerebro, traumatismos cráneoencefálico, la epilepsia, que es un trastorno neurológico crónico, los tumores cerebrales, la parasitosis, que en el caso de América Latina, Asia y África es causada por el parásito de la Taenia solium en su estado larvario al consumir carne de cerdo o agua contaminada con huevecillos. Infecciones intracraneales como por ejemplo la causada por herpes, extirpación quirúrgica de tejido anormal, Alzheimer, ictus, etc. La afasia refleja daño de uno o más de los centros primarios del lenguaje del cerebro, que en la mayoría de las personas se localizan en el hemisferio izquierdo. Según la gravedad de la lesión, la afasia puede dificultar ligeramente la comunicación o hacerla del todo imposible. Puede clasificarse como afasia de Broca, de Wernicke, anómica, global y entre otras más. En la afasia de Broca las personas experimentan dificultades para producir frases completas y fluidas. Su habla puede ser lenta, laboriosa y entrecortada, con una estructura gramatical limitada, el sitio de la lesión por lo común en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. En la afasia de Wernicke o afasia receptiva, a diferencia de la afasia de Broca, las personas pueden hablar con fluidez, pero su discurso suele carecer de significado coherente. Se presenta capacidad reducida para comprender el lenguaje hablado y escrito, lo que se conoce como comprensión afectada. El sitio de la lesión es área de Wernicke, por lo común en el lóbulo temporal posterior o superior. Las personas con afasia de conducción pueden hablar con relativa fluidez, pero suelen tener dificultades para repetir frases o palabras exactamente como se les presentaron. Esto se conoce como parafasia en la repetición, donde sustituyen, omiten o cambian palabras en el intento de repetir lo que escuchan. Además, presentan dificultades en la escritura, cometiendo errores similares a los observados en la repetición oral. El sitio de la lesión es la región perisilviana superior posterior izquierdo, lóbulo parietal inferior, parte de la ínsula y de la circunvolución supramarginal. El área de Wernicke se presenta intacta. Afasia transcortical. Es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por dificultades específicas en la interacción y la comunicación, pero con algunas habilidades lingüísticas preservadas. Se subdivide en motora como sensorial y mixta. En la primera se presenta con dificultades en la producción del habla espontánea, similar a la afasia de Broca, pero con una capacidad preservada para repetir palabras o frases. El sitio de la lesión es anterior o superior al área de Broca con extensión subcortical. Su variante sensorial se caracteriza por dificultades para comprender el lenguaje, tanto hablado como escrito, pero con habilidades de repetición relativamente preservadas. Su área de lesión incluye la parte posterior de la circunvolución temporal media, la circunvolución angular y la corteza occipital anterior, sensorial, y en la mixta, la expresión oral es muy reducida e incluso hay mutismo. La comprensión del lenguaje está muy afectada en todos los niveles. Se conserva la capacidad de repetir lo que escucha. La capacidad de denominación está sumamente afectada. El sitio de la lesión se encuentra en aislamiento del área perisilviana. Este daño se produce por lesiones difusas o multifocales, que interrumpen las conexiones entre las regiones anteriores y posteriores del lenguaje. La afasia anómica es un tipo de trastorno del lenguaje que se caracteriza principalmente por dificultades para encontrar palabras específicas durante la conversación o la expresión verbal, y a diferencia de otros tipos de afasia donde se observan dificultades más amplias en la producción o comprensión del lenguaje, en la afasia anómica,
La fluidez en el habla y la comprensión del lenguaje se mantienen en niveles relativamente normales. El sitio de la lesión comprende el área temporoparietal. Puede extenderse a la circunvolución angular, pero a veces mal localizada. Por último, la afasia global es uno de los tipos más severos y resulta de una lesión extensa en áreas importantes del cerebro relacionadas con el procesamiento del lenguaje. Las personas con afasia global enfrentan dificultades significativas tanto en la producción como en la comprensión del lenguaje. Esta condición afecta tanto la expresión verbal como la comprensión del habla y la escritura. El sitio es una lesión izquierda masiva frontoparieto-temporal. Incluye áreas de Broca y Wernicke con extensión subcortical. El diagnóstico y abordaje de la afasia requieren un enfoque multidisciplinario que involucra a profesionales de la salud, como neurólogos, patólogos del habla y lenguaje, y especialistas en salud mental, como psicólogos. La evaluación minuciosa y el tratamiento individualizado son fundamentales para ayudar a las personas con afasia a recuperar y mejorar sus habilidades lingüísticas, así como para brindar apoyo emocional a ellos y a sus seres queridos. Si deseas saber más, puedes leer nuestro artículo al respecto.